Bienvenidos a Dokendo Disquimus. Hola Raquel. Hola Cristian. ¿Qué tal? Bien. Toda la semana esperando esto, ¿eh? Toda la semana, es que se hacen eternas. Cuento los días. ¿Los cuentas? Esta semana yo creo que fueron 10 días. ¿Con los dedinos de los pies Y los lo cuentas? de las manos. Ah. ¿Le giras un poco el ventilador? Ahí, Hacia la izquierda. Ahí, ahí, a ver. así vale. Ahí. Y le das un poco... No, ahí le está voy a bien. dar. Ahí está, perfecto. Que me hago daño. Bienvenida Raquel Sí. Castañón López, bailarina. No. No, ahora eres historiadora Ahora del ya arte. de verdad, sí. Ahora sí. Vamos, Ahora eres ya historiadora hemos del hecho arte. el tonto durante Ya ¿cuántos no, capítulos? 8. 8 capítulos. No, pero los primeros no. Yo creo que podemos volver Dibujante de qué? mangas No, de la Shonen Jump. no, para nada. Arqueóloga forense de la Guardia Civil. Tanatosteta. No, dime, ¿qué soy? ¿Qué soy? Una chica. Y soy un osito. Eres una chica. Soy un osito. He buscado Bueno. un osito. Pues bienvenidos un miércoles. Y conmigo está Cristian Carvajo García, Yo me había técnico de rendido. laboratorio, creador de contenido Sí. en multiplataformas, músico y batería. Nada. Twitch y A mí no me vaquero. gusta esa. A mí no me gusta esa presentación. Bueno, pues lo siento, nada. A mí no me gusta. A mí me gusta más es astronauta. Lo que eres. Astronauta gallego. ¿Sabes este ¿Sí? que va al médico ¿Sí? que se le había empezado a Ojo, llenar chiste. de pelo el cuerpo? Pero ¿El pene? ¿Has dicho pene? de Pero pelo el pene. pelo, iba a decir, de pelo el Ah. cuerpo, pero muchísimo, de forma exagerada. Sí. Y a él, doctor, ¿qué padezco? Dice, pues padece usted un osito. ¿Y por qué era así como... ¿Sí? ¿Qué padezco? ¿Qué padezco? Doctor, ¿qué ¿Qué padezco? padezco? Pues padece usted un osito. Eran los dos zarabetos. No, hombre, es solo el doctor. Ah, A ver, ¿te explico el chiste? no, gracias. Chistes explicados en otro sitio. Bueno, creo que empezamos con Pares o nones. pares o nones, ¿no? Pares o nones. Venga, pues... Yo pares. Venga, yo Tú nones. nones. Pares o Un, nones. dos, 1, 2, tres, 3, ya. No, otra vez, que te he visto. Un, dos, No, quieta. Tú pares, ¿no? Yo A ver, pares. digo, mira, es así, Cari, es muy fácil. A Dice, ver. es pares o nones. 1, 2, 3, ya. 8. Sí, es verdad. Pares. Sí, otra vez. Yo Vale, gano. Soy la reina de los Joder, qué pares. mierda de juego, de verdad. ¿Cuántas veces has ganado? Una y yo creo que Oh. sin querer y todo. Vaya por Dios. Bueno. ¿Qué vienes a traernos hoy, Raquel Castañón López? Bueno, pues hoy vengo a hablar de una cueva. ¿Una cueva? Una cueva. ¿Qué cueva es? Se llama la cueva del Cuetu Yedías ¿Qué? o cueva Cardín. ¿Yedías? Yedías. Con Ah, ella. Qué bonito. Con ella. La cueva del Cueto, Yedías. Yedi. ¿Y do- Di, de dedo. Ah, Yedías. Yedi. Yedías. He dicho Yedías y me has dicho Yedías. Yedías. ¿Y dónde está eso? Pues está en Asturias. Ah, ¿Está aquí? En Llanes, si no me equivoco. Ah. En el concejo de Llanes. bueno, pues nada, pues cuéntanos ese agujero que hay en la Tierra. Bueno, pues vamos a hablar de esto y vamos a hablar un poquito del contexto histórico, ¿vale? Porque yo vengo a hablar de la cueva y de su descubridor, que es Cesáreo Cardín. Oh. Y vamos a hablar un poco pues del contexto histórico y el momento en el que se descubre pues esta cueva, ¿vale? ¿Qué está pasando? Pues que desde la publicación en 1859 del Origen de las Especies de Charles Darwin, Ay, Carlos. vamos a asistir a un auge de los estudios evolutivos y prehistóricos que van a experimentar pues es un gran empuje y un gran interés que hasta entonces pues había pasado un poquito más desapercibido, pero digamos que con la publicación de esta obra pues se va a tener mucha más curiosidad y mucho más interés por lo que está pasando. A ver, un inciso, ¿qué puedo desenchufar de aquí? Pues puedes enchufar eso de ahí. Sí, claro. Vale. ¿Que se está quedando sin batería el ordenador? Sí, porque como me lo desenchufas y luego no vuelves a enchufarlo, Pero está apagado todo el rato. ya, pues es como el Kindle, si no juegas con él, ¿Se apaga? se pone triste, Ah, por lo visto. muy bien. Bueno, ahora que vuelvo a tener luz en mi oficina, podemos continuar. Ok. Entonces, vamos a ver qué está pasando. El estudio de la prehistoria comienza entonces a experimentar este gran empuje a mediados del siglo XIX en Francia, Inglaterra y Bélgica.
y estos estudios pues, se empiezan a hacer con el análisis de las rocas y su relación con fósiles humanos que iban apareciendo y con utensilios antiguos que se encontraban cerca de estos restos, entonces para tener la datación. Evidentemente, no cualquier persona, cualquier fulano, se podía dedicar al estudio de la historia, porque no es algo que a priori debe comer. Entonces... pensaba que era por estudios. No. Pensaba que no cualquiera puede decir de qué época son estos instrumentos. No, es por alimento. Al estudio de la historia en general. Tú puedes dedicarte, siempre y cuando seas rico. O al estudio de la literatura o al estudio de otras si tienes dinero, puedes. Efectivamente, solo aquellos científicos pertenecientes a la nobleza o burguesía más acaudalada pudieron emplearse a su estudio. La clase alta. Efectivamente. Y en este contexto de gente pudiente... ¿De qué siglo estábamos hablando? Y amantes, mediados del 19, 1800 y pico. Pues en este contexto de clases pudientes, amantes de la historia, es donde podemos encuadrar a la figura de un asturiano, que es el 8º conde de la Vega del Sella. ¡Ay, qué bonito! Que se llamaba Ricardo Duque de Estrada y Martínez de Morentín. ¡Ay, qué nombre más pequeño! ¿Verdad? ¿Cómo le llamaban? Señor conde. Pero no era duque. No, conde. Ah, conde. ¿Dije ya decía duque? yo, digo duque. No sé, Me es conde, duque, todo el rato no sé. es conde. Vale. Digo duque, pero ojo, es Ricardo Duque de Estrada. Ah, Igual es que fue se llama eso Ricardo Duque. Sí. Claro, el tío venía ya intentando confundir. Claro. Me llamo Ricardo Duque y soy conde. Jugando al despiste, Claro. ¿verdad? No, pero ¿te llamas Duque? Ya no, ves. pero soy conde. No. No, secunde. Secunde. Secunde usted. Secundo, pues. Bueno, pues este hombre nació en Navarra en 1870. Pues entonces no es asturiano. Sí, era de familia asturiana. Y murió en Llanes en 1941. ¿Pero cuántos años estuvo aquí? Pues desde el 97. 1897. Pues entonces no es de aquí. Bueno, hombre. Vamos, adoptivo. Es Navarro. ¿Qué más da? Es conde, no, de donde tú quieras. Es conde y Navarro. ¿Qué es conde el conde? Es duque. Es duque. Eso es lo que ¿Es duque el conde. conde? Ah, amiga. Bueno, pues este hombre, el conde de la Vega del Sella, fue un historiador naturalista, político, mecenas, escritor y arqueólogo. Normal, con tanto tiempo. Nació en Navarra, como bien dije antes, pero desarrolló su labor en Asturias. Llegó a Asturias para estudiar Derecho en la Universidad de Oviedo en 1897. Se casó, me parece que al año siguiente, y su mujer, que murió pues al poco tiempo, pues le dejó viudo muy pronto, pero él ya se quedó aquí en Asturias y se trasladó a Llanes y se instaló en el Palacio de los Condes de la Vega del Sella, que era una de las propiedades que tenía el condado, y desde ahí pasó a controlar directamente el resto de las posesiones de la familia en el concejo. Su labor investigadora se centró principalmente en el estudio de diferentes yacimientos prehistóricos. Era un apasionado y un amante de la prehistoria, a pesar de haber estudiado Derecho. Se interesó sobre todo por los yacimientos prehistóricos de Cantabria y Asturias, descubriendo e investigando directamente en muchas de las excavaciones. O sea, que los descubrimientos que hizo fueron bastante potentillos. Guay. Entre sus excavaciones son destacables las de las cuevas de la... Sí. Excavaciones destacables. Entre sus excavaciones destacables se encuentran... ¿Sí? Punto y coma. Espera, profe, que es que no me da tiempo a escribirlo todo. Vamos a reestructurar esto, que estaba un poco raro. La Cueva del Conde, Cueto la Mina, Cueto Llera, Cueva de la Riera o la Cueva de Ardín. Como culminación a sus trabajos de investigación, además, creó un estilo que se encuentra en la fase inicial del Mesolítico, conocido como asturiense. Me gusta más asturianense. Ya, pero está mal dicho. Vaya, pues es como que tiene más la boca. Es el asturianense, que no que el asturiense. El asturiense, que tiene un tipo de tallas pues que solo se han encontrado aquí en Asturias. Bueno, pues vamos a ver. Este conde no excavaba él solo. No iba para allá con una piqueta y se ponía él solo a escapar, porque al final es conde. Y necesitas. Al final lo que necesitamos es que gente que saque cosas. Gente que saque cosas porque él esconde. Él esconde todo el rato. Claro, él es el erudito, digamos, en este caso. A él no le dejaban excavar porque es que nunca llegaba a sacar nada. Él metía más cosas.
y las cubría de tierra. A él le avisaban, oye, que aquí hay algo, y él entonces coge- ya iba él, ¿sabes? Sí, pero iba él y ¿qué hacía? Excavaba. No, esconde. ¡Ay, Dios, acabáramos! a la quinta. Él esconde. Él esconde. Él ja, esconde. ja, ja. Sí, era tuya de antes. Solo la he rescatado. Parece usted un osito. Era un memorándum. Memorándum. Bueno, pues como es conde, Pues no le dejaban excavar. este hombre contaba con un equipo de arqueólogos y paleontólogos a su cargo. Que sacaba. Y entre ellos estaba Cesario Cardín. ¿Y ese es asturiano? Este también es asturiano. Hombre, de Llanes. Cesario. Cesario Cardín trabajó como prospector del conde y entre sus principales descubrimientos se encuentra la cueva del Busu, descubierta en 1916, que está en Cangas de Onís. Qué bien. Esta cueva se podía visitar hasta antes de la pandemia. Ahora se están pensando reabrirla o no, porque son cuevas que al tener restos de pintura rupestres... Se va a la mierda. Sí, alteramos nosotros con el CO2 los niveles de la cueva, entonces puede afectar a las pinturas. Y como tampoco hay unas técnicas a día de hoy que nos permitan consolidar esas pinturas, pues la única solución es cerrar las cuevas, dejar que los niveles se reequilibren y tener esos espacios cerrados hasta que, bueno, pues que aparezca una técnica, ¿no? Que la... aparezca una técnica o los niveles vuelvan a estar lo más próximos al estado original para poder volver a entrar y alterarlos. Y alterarlos, efectivamente. Y volver a parar Ahí está. para volver a tener... Es la única forma de conservar estas cosas, Yo cerrándolas. Es una pena. opino que lo mejor será que hasta que no aparezca una técnica que utilizándola impida que se degraden esas pinturas, pues no la abran. Que saquen unas foticas y que nos las enseñen. Claro, sí, documentarán, dejarán está. entrar a 4 investigadores para seguir investigando y excavando aquello, pero lo que son visitas de... Di que están todas restringidas, ¿eh? No es que sea exagerado el número de personas que pueden entrar al día en estas cuevas. Pero, aún así, aunque esté súper limitado y controlado, perjudica Bueno. lo que hay allí. Entonces, la única solución de momento No entrar. es cerrarlas. Pues eso, que no entráis. Coño. Bueno, pues en esta cueva del Busu se encontró tanto arte parietal, pinturas, como arte mobiliario. Y está en el Museo Arqueológico de Oviedo un pajarito tallado en un colmillo de oso, que es raro encontrar pájaros en este tipo de manifestaciones artísticas. Ajá. Y en una de las salas que forman la cueva se encontraron pinturas con caballos, cabras, bisontes y cérvidos, además de otros grabados en las paredes, o sea que está completísima. Qué guay. Este descubrimiento de esta cueva del Busu dio renombre tanto al conde como a Cardín. ¿Cardín quién era? Cesario Cardín. Ah, Cesario. Yo llámale Cesario porque yo el apellido no, la verdad. Le que no me llamo acordaba. Cesario mejor. Cesario me acordé mucho porque yo tengo un tío abuelo que se llama Cesario. Entonces ¿Sí? es la única persona que conozco que se llama así. Bueno, y mi bisabuelo se llamaba Cesario también, es verdad. Ah, sí. Sí, Cesario. Y Bueno, me parecía un nombre tan horrible que se me ha quedado para siempre. Entonces, clavado en el alma, Cesario me parece un nombre para recordar. Nombre para recordar. Pero Cesario. claro, Cardín... Ya, Cardín no me llamaba nada, ¿no? Cardín no me... ¿Qué es Cardín? ¿Qué es Cardín? Cesario. Ya, pues Cesario. ¿Y tu hijo? Cesario ¿Cómo Junior. ¿Cómo nació? Por Cesario. Ja. ¿Seguimos? Continuemos, parece usted un osito. Festival del humor hoy. Bueno, ¿Lo pues... explico? No. ¿Quieres que lo explique? No. Las explicaciones en otro sitio. En el 9. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Cesario. Ahí está. Venga, decimos que este descubrimiento de la cueva del Busu le dio bastante renombre a él. Entonces, bueno, su gran afición a la prehistoria y además ser testigo de primera mano de los orígenes de estos estudios en Asturias, que hasta que llega el conde de la Vega del Sella, no se estaba estudiando porque antes de esta época pues tampoco se estilaba, pues es quizás uno de los que inician o pertenece al grupo que inició estos estudios. Entonces, ¿qué pasó? Que en todo este trajín de descubrimientos y tal, en 1937, Cesario Cardín anunció el descubrimiento de una cueva en Posada de Llanes, que es la que conocemos como Cuetulle Díaz, o la Cueva Cardín, que es de la que vamos a hablar realmente. Ole.
Nada de extraño hasta aquí, porque la misión de Cardín era la de buscar este tipo de restos protohistóricos para el conde. Lo curioso del descubrimiento es que fue hallada en los terrenos de su propia casa. ¿Qué? ¿Cómo que que la cueva estaba en su casa? Estaba en los terrenos de su casa. Él tenía un terreno en Posada de Llanes. Cesario era rico, ¿eh? Y casualmente encontró una cueva. La casualidad. Es decir, no compró el terreno sabiendo que había una cueva. Bueno, vamos a seguir. En esta cueva, además, se encontraron pinturas rupestres con bisontes, caballos y cérvidos. Que seguro que lo descubrió después, muchísimo después de haberla comprado. Vamos a seguir. Que seguro que no la vendió en ningún momento. Por ingentes cantidades de dinero. ¿Ah, que sí? Ay, Dios mío. Bueno, sigue. Vamos a no ver. me gustaría que fuera así, la verdad. Vamos a ir un poquito así a España, Europa. Un momentito ¿Dónde solo estábamos? ¿Dónde estábamos? en Llanes. ¿Eso es España? Sí, ¿Y es pero Europa? vamos a ver un poco más grande. Vamos a alejar el objetivo. Pensé que ibas a decir ojete. Sí, y vamos a ampliar la perspectiva. Venga, Entonces, vamos a Venga, va. hacer un inciso. Venga, va. Abrimos paréntesis, ¿vale? O corchetes, da igual, lo que tú quieras. Vale. Cuando el arte rupestre se Sí. puso en valor, hubo unos cuantos tropezones académicos, ¿vale? Y uno de los casos más llamativos es el de Émile Cartailhac, que consideró falsas las pinturas de Altamira. ¡Oh! Pero por lo general el conocimiento sobre el arte prehistórico creció al mismo tiempo que las envidias y el afán de protagonismo de los falsificadores. ¡Anda! La aparente sencillez de los trazados de las pinturas propició que hubiera bastantes fraudes. Pues porque no se enteró nuestro amigo Ireland. Ya. Que si no se hubiera apuntado. Lo que pasa es que le pilla un poco lejos. Pues vamos a ver. A pesar de la sencillez de estos trazados, bisontes que a priori pues con 3-4 trazados los tienes hechos, y esto fue un hecho que por ejemplo a pintores y artistas como Picasso les fascinaban, que con 4 trazos fueras capaz de expresar un animal, representar un animal con el carácter y con la verosimilitud que se hacía en Altamira. Pues hubo muchos aprovechados que quisieron subirse al carro de ¡oh, mira qué descubrimiento tal! Y los pintaban ellos mismos en las cuevas, en cuevas que no había nada. Como si lo hago yo. Efectivamente. Sin embargo, estos eran pillados más o menos rápido porque ni los pigmentos, ni las técnicas, ni la infinidad de detalles científicos eran coincidentes con el tiempo en el que se supone que se tenían que haber hecho esas pinturas. De hecho, en algunas se encontraban pues trozos de estropajos. Pero vamos a ver. Con la misma datación que las pinturas. Pues a mí me parece que sí. Me parece que debería. ¿Te parece que sí, no? A mí me parece que un estropajo. Bueno, ya traeré yo el tema del estropajo. A ver, Ya. A ver dónde nos remontamos. Ya, Al estropajo. A ver si me voy a Altamira y te jodo aquí el invento, ¿eh? Ya ves. El estropajo de Altamira. Bueno, pues como te digo, por estas características técnicas y los pigmentos era prácticamente imposible falsificarlas. Y en España hubo varias que fueron detectadas como chapuzas. Tenemos varios ejemplos, quizás los más antiguos nos remonten a los años 30 del siglo XX, o sea, 1930, 30 y pico. En la cueva de Socampo, en Asturias, que se descubrió en 1933 con flamantes pinturas rupestres que a priori no tuvieron mucho recorrido, pues apenas 8 meses después del descubrimiento fueron desacreditadas. En las investigaciones de esta cueva había colaborado el arqueólogo Cesario Cardín, quien, oh casualidad, ¿sí? Encontró una cueva con pinturas rupestres justo debajo de su casa, como hemos dicho. Pero es que me tienes Te tengo en ascuas. Sí, me tienes un membrete. No pasa nada, si venga, de verdad, si que son ya de mentiras. llegamos. Si lo descubrió antes. Si Espérate, lo compró... que ya llegamos. Bueno, vale. Bueno, este hombre lo descubrió en 1937, habíamos dicho. ¿En el 37? Sí. Pero en el 33 ya había fake news. Ya había fake news en el 33. Y en el 36... Y las fake news las sacó Cesario Cardín. La guerra civil. Bueno, pues Madre mía. este hombre las descubre en el 37 en su casa. Y no será hasta después de la Guerra Civil cuando la cueva conocida como Cueto Díaz se estudiase de nuevo y se
y se diese por auténtica pese a las serias sospechas de muchos especialistas. De momento vamos bien. Es real. Vale. ¿Qué pasa entonces? Que Cardin tenía acceso tanto a material arqueológico como a los conocimientos técnicos e hizo que las pinturas... No, la falsificó. ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso, Cesario! Hizo que las pinturas que encontró en su cueva pasaran por verdaderas durante décadas. ¡Qué hijo de puta, chaval! ¡Qué asco de Cesario! ¡Qué asco la gente de Llanes! Pero qué asco. Pero ¿cómo se puede ser así? Estás descubriendo tus mierdas, haciéndote famoso con estas cosas y te pones a pintar borratajos en una cueva en tu casa. ¿En serio? ¿Pero qué pasa? ¿No tienes suficiente fama con haber descubierto otras cuevas? Bueno, pues la cueva fue dada por real. O sea, las pinturas de la cueva estaba ahí. Claro, que la dio él por real. No. Es que hubo gente que la investigó. Madre mía. Desde 1937 hasta la década de los 70. ¿Qué dices? Sí. No me creo nada. Bueno, pues créetelo, era así. Luego el hombre... Sí. Después confesó. Oye, qué mentira. Sí, confesó, pero bueno, él también defendió que... Sí, claro que le pillaron. Pero él era un personaje, él era artista. ¿Qué? Porque en su villa tenía esculturas hechas por él con hormigón. Bueno, la casa es un poema. Ahora está comida por las zarzas, porque nadie lo ha curado, pero él se había montado en el terreno de su casa un parque botánico con especies, bastante potentes de vegetales. Había puesto las esculturas. Él se montó pues un parque temático. Y su Altamira. Entonces lo había creado con un claro interés turístico. El museo en tu casa. Y se había montado como un parque de la prehistoria. De hecho, se quiso hacer allí una oficina de la prehistoria hasta que se descubrió que aquello era falso, claro. Madre mía. Pero él quería, Qué se estuvo asqueroso. barajando, y el ayuntamiento de Llanes y tal, montar allí un aula de la prehistoria. Un aula para enseñar la mierda esa que hizo él, con 4 pinturas de estas de pino. ¿Cómo se llamaba esta? El pino. ¿Qué pino? No, joder, las pinturas estas... ¿Tú no tenías lápices de colores de... El Alpino. Alpino, eso, alpino. Alpino, yo pino. pinto mi mundo. Alpino. Con las ceras estas, ¿cómo se llaman las ceras? Las ceras eran de otra marca, no eran de... Los Plastideco. Plastideco. ¿Alguna marca más patrocina este espacio? Con estas pinturas que pintan ahí los mangakas. Los Rotrins. Los Sakura. Los Sakura, no sé. Y los Posca. Los Posca. Qué bueno, ya está asqueroso. bien. Bueno, pues claro, lo que comentaba, que el acceso que él tenía tanto al conocimiento como a las técnicas como a materiales, pues hicieron que sus pinturas pasaran por buenas durante décadas. También en Llanes hay otra gruta, que es la Cueva del Cobijeru, que tiene un gran protagonismo rupestre, porque parte de sus paredes se decoran con presuntas pinturas paleolíticas. También es un fraude, Joder. pero es un fraude mucho más reciente y a priori sin ánimo de lucro. Ah, bueno, pues mucho mejor. No como el de Cardin. Mucho mejor. No obstante, fue detectado rápido porque hay una mezcolanza de estilos y formas que resulta un anacronismo total. Me parece increíble que en el Paleolítico existieran estilos. Claro que artísticos. existen estilos. Impresionante. Porque se empieza haciendo signos, luego... No, signos es más tarde, perdón. Se empieza haciendo animales, luego aparece la figura humana, luego se empieza a combinar la figura humana con animales. Pero eso no son estilos. Eso es aumentar las figuras. No, pero lo llamamos estilos. Bueno, para vale. poder datarlo cronológicamente. Bueno, vale, claro. Yo en estilo entiendo el estilo, pues eso, el surrealismo, el cubismo, el hiperrealismo, ¿sabes lo que te digo? Sí. Esos son estilos, los bodegones. Bueno, pues aquí está el magdaleniense. Pero ¿el qué? El magdaleniense. Uy, por un momento pensé que era algo de McDonald's. El No, magdaleniense. de Magdalena. Vale. Entendí magdaleniense. Magdaleniense. Digo, el magdaleniense te vende con patatas fritas y con refresco. Y con regalito para los nenes. Porque no sabía, vale. Aquí tenemos estilos también.
Me gusta. Lo que pasa que no es el capítulo para hablar de los No. estilos. Estamos hablando de cuevas. Efectivamente, de fraudes. De fraudes. Pero mira que te he tenido hasta el final, Ya. prácticamente. ¿Aquí estoy hasta el final? Ahí me falta poquito. Bueno, anda. Sí. Dale, caña. Pero ahí Ya, no, porque en te vilo, callabas. porque no Porque sabías yo confiaba lo que en iba a pasar. Cesario. Yo confiaba en Cesario no desde es el una minuto persona... uno. Es que ese es el problema, que Yo se ha hecho... confiaba en mi bisabuelo. Se ha hecho persona confiable y luego nos la ha metido Qué doblada. asqueroso. Todo por ir con el conde duque de Olivares. Efectivamente. Bueno, pues en esta cueva del Cobijero, como os decía, que también es un fraude, Seguro que de Cesario. encontramos animales como el reno, que ya no estaba presente en la península ibérica en el momento supuesto en el que se El pinta mamut. esto. Y además está conviviendo con pinturas de estilo levantino, que tampoco es la zona ni la época. Y pusieron también un lagarto de Komodo. Lo que quieras. ¿Por qué no? Y dragones. ¡Y dragones! ¡Y un mago! Pero es que no queda aquí la cosa de los ¡Y fraudes. gasolineras! Pero abandonadas, como en León. Gasolineras abandonadas. solo hay una. Tienes un poco de Una, rosquemón. dos. Tienes un poco de rosquemón. A Sí. las gasolineras Son un montón. abandonadas. Bueno, pero es que no queda aquí la cosa, como digo, de los fraudes. Maldito Cesario. Y en los años 90, bien cerquita, Sí, hombre, los años 90 son cerquita. 30 años. Bueno, 30 años es de hace nada. Ya. Hace nada. Gracias. De nada, guapa. Gracias. Las que tú tienes. Gracias por lo que me toca. De nada, guapa. Bueno, pues en los años 90 otra cueva saltó a los medios y se trataba de una cueva que se encontró en Álava, en Zubialde. Considerada desde la órbita política como el mayor hallazgo prehistórico de la última década y el más importante del País Vasco. Ole. O sea, es que ya no esperas ni a que los eruditos, tres No. o más, determinen... Eran 3 o más esto también. Hemos quedado que para ser Multitud. eruditos un grupo tiene que ser 3 o más. Pues tienes razón. hay que tenerlo claro. Ya no esperan a que 3 o más desmientan o confirmen, sino que ya salta a los medios. Bueno, porque hay que dar publicidad. Claro. ¿Y por qué no? Con un fraude, pues después ya pedirás perdón. Es mejor pedir perdón que permiso. Ya. Pues eso. Ya. Bueno, pues la polémica se desató en este caso cuando desde el mundo científico se puso en duda, demostrándose finalmente, con juicio incluido, Madre mía. que el autor había sido su mismo descubridor. Cesario. No, Ah. Serafín Ruiz. Se parece. Será. Estudiante de historia y espeleólogo. Pues ahí quedan los fraudes y no son los únicos, ¿eh? Pues qué mal me parece, Raquel. Ya ves. Me parece muy mal. Ya Así te lo ves. voy a decir. Te he tenido hasta el final A mí me confiando parece en muy mal porque Cesario. yo Cesario para mí era una persona íntegra. Sí, una pues, persona confiable. fue íntegra hasta que se cansó. Cesario. A mí fíjate que no confiaba tanto era en ese duque de Olivares. Ya, ¿eh? El que esconde. El que esconde no me gustaba tanto, la verdad. No me gustaba, Hmm. porque ahí ve que si venía de Navarra, que si era asturiano, que si ahora tengo dinero, que si ahora contrato a Cesario. No me gustaba. Sin embargo, Cesario me parecía una persona humilde, una persona que iba a hacer su trabajo. Y Ya. ya está. Y- Y es verdad que me sonó raro lo de la cueva en su Eso te sonó un terreno. poquito raro, Me ¿eh? sonó raro. Pero claro, ¿cómo vas a pensar eso cuando el tío Claro. viene pues de descubrir un cuevón? Claro. La verdad. Pero también te digo una cosa. que También es verdad que nosotros conocemos a gente que tiene en su territorio iglesias y monumentos que son prerrománicos o que son. ¿De cuál hablas? De la estatua esa que dijiste, esa estatua. Ah, las esculturas románicas. escultura románica. Sí, bueno, pero... Claro. Entonces quieras que no, a lo Expolio esa parte. mejor. A lo mejor, digo ya, a lo mejor puede ser. Tenía una pequeña duda ahí. Digo ya, a lo mejor luego descubrió, quién sabe, la casualidad. La casualidad. Aunque yo pensaba más que lo hubiera falsificado, que hubiera comprado el terreno sabiendo que esa cueva Que existía. había ahí ahí. una cueva. Eso sí lo hubiera comprado. Ya tú más. pensaste, hay aquí una cueva, me voy a lucrar. No, Vamos. el tío dijo, hay aquí una cueva, voy a pintar la cueva, me voy a lucrar. Pues ya, es que no Dio le un vino- paso más claro, todavía. Porque le faltaba. Le falta. Bueno, pues muchas gracias por traer estos. Pues ahí estas queda. decepciones. Otro de falsificadores, ¿eh? Otro de ¿Has falsi- visto, eh? Sí. Me ha gustado más el tuyo. ¿Ah, sí? No. Es que el mío era todo por papá. Por papá. Era todo por papá. Papá, mira. Para ti, papá. Para ti, papá, Y de el tuyo era más en plan, voy a ganar dinero. Sí, totalmente. A lo bestia. Totalmente. Sin más. Bueno, pues yo traigo otra cosa. ¿Qué nos traes? También del siglo XIX.
¡Uy! Fíjate. ¡Qué maravilla! Yo traigo a un señor y no te voy a contar mucho de él. Solo te voy a decir que es gallego y que se llama Manuel Blanco Romasanta. ¡Que entre música de gallegos! Hay un gallego en la luna. Hay un gallego. Me gusta, vale. Este señor, Manuel Blanco Romasanta, quédate con el nombre. ¿Me tengo que quedar con todo ese nombre? Manuel Blanco Romasanta. Romasanta. Es un señor que nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro. Será Esgos, será lo que... Es que me ponía Esgos Orense. Esgos, digo yo que será la parroquia. Esgos Orense. No sé cómo tienen dividido en Asturias y en Aquí Galicia. son concejos. O concejos, no sé. o parroquias, o algo así. Son parroquias. Esgos, no lo he buscado. Tampoco creo que sea lo más interesante. Le llamaron Manuel, ¿vale? A Sí. pesar que en su partida de nacimiento figurase el nombre de Manuela. Sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los 8 años. Bueno, a ver, aquí... Ojito, ¿Qué les pasaba a esos ojito, padres? ojito. ¿De ojito. qué...? No sé si te suena Manuel Blanco Romasanta, porque yo creo que no te está sonando. No. Yo he intentado Manuela. ver un poco tal. Manuela, un señor del siglo XIX. Estoy hablando de lo que podemos considerar, o lo que se consideró en su momento, el primer licántropo que ha quedado en la historia. ¿Cómo? ¿Manuela? Sí. ¿Un licántropo? Manuel. Oy. Bueno, os voy a Espera, contar. ¿cómo había nacido? Espera. Él es Manuel, Sí. pero en la partida de nacimiento figuraba como Manuela. O sea, ella es Manuela. Exactamente. Recientes estudios llevados a cabo por el forense Fernando Serrulla del Instituto Medicinal Legal de Galicia indican que en realidad nos encontramos ante un caso claro de hermafroditismo. Hermafroditismo. Es decir, Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba una cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Es decir, que teníamos una chica, pero con muchísima testosterona. ¡Ay! Tenía 4 hermanos, sabía escribir y leer, además cosía y bordaba, lo que facilitó la entrada al mundo laboral como modista. Contrajo matrimonio a los 22 años. Vale, espera, Sí. porque aquí tengo una laguna que como que mi cerebro no la está terminando de asimilar. Sí. Nació como Manuela. Nació como Manuel, es decir, ellos pensaban que era un niño, pero el médico determinó que era niña. Y los padres pensaban que era niña, ¿vale? Pero y a los 8 años... dijeron que era, no, es verdad, es Manuel. Porque le empezó a crecer la barba. Bueno, la barba. Le empezó a tener testosterona. Demasiada testosterona. Entonces empezó a tener un carácter Ostras, qué complicado. de hombre y además tenía un cuerpo que se iba formando como un hombre, no como una mujer. Pero tenía órganos sexuales femeninos, entiendo. Creo que tenía los dos. Claro, por eso es un licántropo. Ahí Ahora está, lo ahí entiendo está. todo. Tranquila, Ahora que me ha quedado ya claro. llegará lo del licántropo. Bueno, tenía 4 hermanos, sabía escribir y Sí. leer, ya es lo que había comentado, y además, bueno, pues era modista. Contrajo matrimonio a los 22 años, pero su esposa falleció al año siguiente. ¿Vale? Estamos bien. Vale. Tras enviudar, en 1833 decidió dejar su vida sedentaria y empezó a dedicarse a la venta ambulante, trasladándose para ello durante los primeros años por la zona de Esgos y posteriormente abarcando toda Galicia. Vamos, que le fue bien. Vale. La primera acusación de asesinato le llegaría en 1844 por la muerte cerca de Ponferrada de Vicente Fernández, un alguacil de León que pretendía cobrarle una deuda. Tras ser condenado en rebeldía a 10 años de prisión, consiguió escaparse a un refugio en el pueblo abandonado de Hermida, cerca de la frontera con Portugal. Allí convivió con ganado durante meses. Y es que, si no nos hemos dado cuenta todavía, estamos hablando de una persona que era un psicópata. Manuel Blanco Romasanta también fue conocido como el hombre del saco, o el coco, o todas esas historias que se contaban a los niños. Además, ¿Y es por lo del hombre del saco? el coco más ¿O lo bien. personificaron en él? No, no sabemos muy bien de dónde. Lo que sí sabemos es que hay lo personificaron una cosa que se llama el sacamantecas. Sí. ¿Vale? El sacamantecas también lo personificaron en él, aunque creo que ya venía de antes la historia. Igual que el coco
también lo personificaron en él por la historia que vamos a contar. Volvió a aparecer en público bajo la falsa identidad de Antonio Gómez, esta vez en Roberdechau, que es una población de Galicia, mezclándose poco a poco con la población local y estableciendo progresivamente relaciones personales, especialmente entre las mujeres. Llegó a desempeñar el oficio de tejedor, considerado propio de las mujeres en aquella época. Todo ello hizo que arrastrara cierta fama de afeminado. Además, continuaba ejerciendo de vendedor ambulante y de acompañante, sobre todo para aquellas mujeres que debían atravesar los bosques. He de decir, que no lo he dicho, que este señor era un señor rubio, ¿de acuerdo? Y que medía 1,37 centímetros. Era bajito. 1,37 m, sí. Muy bajito para aquella época incluso. Él les acompañaba, ¿vale? Y uno de sus viajes les llevó a Allariz, al sur de Orense, donde conoció a Manuela García Blanco, que, junto a su hija, quería buscar un futuro mejor fuera de Galicia y encontrar una buena casa en la que poder servir. Para ello quería ir a Santander y Roma Santa, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos, se ofreció a guiarlas hasta allí, donde les prometió que conseguirían un buen trabajo en casa de un cura amigo suyo. Las llevó por los bosques y las asesinó. Vale. Tras varias semanas, Roma Santa reapareció contando la fabulosa historia de la casa que había encontrado para Manuela y su hija, mostrando una carta falsa que supuestamente él mismo había redactado y que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. ¡Qué tío! Después de Manuela sería Benita García, quien partiría en compañía de Roma Santa en dirección a Santander, donde este prometió a la mujer que también encontraría empleo en casa de un cura. Más tarde lo haría Josefa García y Antonia Rúa. Vamos, que se llevó por delante a medio pueblo, no me digas más. A unas cuantas. Algunas de ellas viajaban con sus hijos de corta edad, pero ni ellas ni los niños volverían a ser vistos jamás. Pasaron las semanas, los meses y los años, y la inquietud del pueblo dejó paso al temor y a la sospecha entre los familiares de las desaparecidas. Mientras tanto, su fama como vendedor de ungüentos de grasa se extendió rápidamente por Galicia. Este es un poco como el de... El perfume. Esa, la peli esta. Exactamente. Es casi idéntico. Ya. Los familiares no volvían a casa nunca ni tampoco escribían, y el pueblo comenzó a sospechar que algo terrible podía haberles ocurrido y que solo eran las mujeres y los niños que el tendero, que es como se le conocía, había acompañado en sus respectivos viajes. Ya. La sospecha se acrecentó cuando apareció un rumor comentado que la grasa que vendía Manuel en Portugal podría ser de origen humano. Y la gota que colmó el vaso fue el descubrimiento de algunas pertenencias de los desaparecidos que Roma Santa había vendido en sus viajes. No solo las asesinaba... Vamos, que aprovechó todo. Aprovechó todo de sus delitos. Manuel planeó su ida, llegando a salir de Galicia. Durante su ida, en cada localidad que visitaba, Roma Santa dejaba un reguero de desapariciones y muertes. Bueno. Finalmente, el 2 de julio de 1852, se presentó una denuncia en la ciudad de Escalona, alegando que un vendedor ambulante engañaba a mujeres y niños para que viajaran con él, y que luego nunca más se sabía de ellos. Por ello, las autoridades, al relacionar más adelante los rumores sobre el vendedor de grasa, iniciaron su búsqueda como sospechoso. Finalmente, fue capturado en Ombela, Toledo, y se trasladó hasta Allariz para ser juzgado, donde empezaba. Es que encima nuestra andaba historia. recorriendo todo, ¿eh? Se había salido, de Galicia y ya estaba por toda España. Sí. Se le acusó de llevarse con él mediante mentiras y engaños a mujeres y niños para matarlos y sacarles el sebo, y posteriormente venderlo. En su defensa, Blanco Roma Santa declaró ser víctima de un sortilegio de una bruja, que según él le hacía transformarse en un lobo durante las noches de luna llena. Indicó que, convertido en un lobo, había matado 13 veces. Otras versiones, ¿verdad?, que cuentan que solo confesó 9 de las 17 que se le atribuían. Buah. Entonces no se sabe todavía muy bien. Ya. Personas por instinto, es decir, mataba a las 13 personas por instinto, usando sus patas y sus dientes para acabar con sus vidas y comerse los restos en compañía de otros. Es decir, que no solo había un licántropo en los bosques. Ya, que preparaba la parrilla, ¿no? Para alguien más. Exactamente. Este es el testimonio de Manuel Blanco Roma Santa en el juicio.
Dijo: la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Yo creo que tendría acento gallego. ¿Lo pongo acento gallego? Lo que consideres. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto pero. Así no da tanto De miedo. pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Tomar por saco. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Ya, Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos Qué poco glamour, ¿no? y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Manolo, Antonio y Genaro. Pues ahí los tienes, el trío. Ay, ay. Ahí lo tienes. Para demostrar ante la audiencia la veracidad de sus afirmaciones, el fiscal le pidió que se transformara en la sala judicial. Claro, lógico. Pero Roma Santa le respondió que la maldición duraba tan solo unos años. Ay. Unas fuentes hablan de 2 años y otras hablan de 13 años. Eso ya. Bueno, uno. pues la horquilla es bastante amplia. Donde lo busques. En National Geographic creo que eran 2 años, 13 años en no sé dónde. Bueno, había varias fuentes y Ya. estaban por ahí. Que estos ya se habían cumplido y que nunca más podría volver a hacerlo. Así que llegaron tarde. El juicio, que duró aproximadamente 1 año, donde el acusado cambió la declaración diciendo que lo que sufría no era una maldición, sino una enfermedad, aunque también declaró recordar todo lo sucedido una vez transformado de nuevo en ser humano, lo que fue decisivo para su sentencia. Es decir, él nunca se desechó de que era un licántropo, pero sí de que no era por una maldición, sino por una enfermedad. Ya. El abogado, además, alegó que no había pruebas suficientes para condenar a su cliente y que con una simple confesión no se podía asegurar que este fuera el verdadero autor de los crímenes. Bueno, pues... Ahí no está, sé. porque solo estaba él. Ya. Finalizó el 6 de abril de 1853, cuando el juez de Allariz dictó sentencia. Roma Santa ya tenía 44 años y se consideró que no estaba ni loco, ni era idiota o maníaco. Así que se le condenó al licántropo a la pena capital, que se le aplicaría por garrote vil y a una indemnización de 1.000 reales por cada víctima. Que no sé a cuánto corresponden en la moneda. Ya estaba pensándolo cuánto sería. ¿Cuánto sería? Pero yo creo que es bastante. No lo sé. 1.000 reales, a lo mejor es bastante. Lo podemos buscar. Puedes buscarlo. Pero el abogado defensor de Roma Santa tenía guardado unas en la manga. No iba a dejar que su acusado acabara muerto. A su defendido, mejor dicho. Tras asesorarse con un supuesto hipnólogo francés llamado Profesor Phillips, este envió una carta al ministro de Gracia y Justicia en la que expresaba sus dudas acerca de si Roma Santa padecía o no licantropía. Aseguraba haber curado a otros pacientes con la hipnosis y pedía que, antes de ejecutarlo, le dejaran hipnotizarlo. También solicitó la intervención de la reina Isabel II, que a su vez pidió al Tribunal Supremo que revisase el caso. Para sorpresa de Roma Santa y de su propio abogado defensor, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte del acusado por cadena perpetua. La leyenda que se creó alrededor de Roma Santa lo perseguiría hasta su muerte. Algunos apuntan que murió en la prisión de Allariz a manos de sus compañeros de celda. Otros que se escapó y huyó a los bosques que tanto conocía. E incluso hay expertos que señalan que murió en 1863 de un cáncer de estómago en una prisión de Ceuta. Sea como fuere, incluso a día de hoy, según parece, en los montes de Orense, cuando surge la luna llena, aún se escucha el aullido del licántropo de Allariz. O al menos eso cuenta la leyenda. Madre mía. Y hasta aquí la historia de un asesino en serie gallego que se convertía en lobo, enano, Sí. más bien en lobezno. Manuel Blanco
Romasanta. O Manuela. Impresionante. Manuela Blanco Romasanta. Impresionante. ¿Cuánto cuesta 1.000 reales? Estoy en ello. Vale. Vamos a ver a cuánto corresponde 1.000 reales a euros de la época. Está complicado. Está un poco complicado porque no hay conversión de... No hay conversión de divisa. Bueno. Pues nada, espero que te haya gustado mucho. Me gusta mucho. A mí también lo tuyo. Así que nos vemos para el próximo miércoles. ¿Y dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en Acas Podcast, ¡Hey! YouTube, ¡Hey! Spotify ¡Hey! y iVoox. iVoox. Bien. Bien. Se me olvidó. Y además, ¿dónde nos pueden seguir? ¿En qué redes? En Twitter. Sí. Ya. Exactamente. Y si queréis enviarnos algún mensaje, pues nos lo enviéis por Twitter, que yo creo que es mucho más sencillo. Y listo. O si no, nos lo podéis enviar al correo electrónico, que es doquendodisquimuspodcast@gmail.com, y Eso. que también lo vamos a leer. Pero nos despedimos ya. Hasta la siguiente semana, hasta el siguiente miércoles. Raquel Castañón López, nos vemos. Cristian Carbajo García. Adiós, hasta el siguiente Adiós. miércoles. Chao, Chao, pasarlo chao. bien. Adiós. Buena semana.